Listo, buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy día. Voy a comenzar tomando lista, por favor, a las personas que escuchen su nombre para que me ayuden contestando presente. Dije, buenos días, yo hice el cambio de paralelo el día martes en la noche y no pude tomar su clase ya que se iba terminando hoy día en esta hora. Para el compañero Edison Taipe, el problema es que yo el día usted hizo el cambio para, dice usted, para el día martes. Lo que pasa que yo, si usted ya estaba en el otro paralelo, yo ya pasé la asistencia, entonces tendría que hacer la justificación. Y aquí usted ya no consta, entonces, si usted ya no va a estar en este, confírmeme, usted ya no va a estar en este paralelo, sino en el otro para deshabilitarle aquí y ponerlo en el otro. Edison Taipe. ¿Aló? ¿Sí me oye? El señor Taipe sí me confirma si me escuchó. Inge, sí, le escuché. Buenos días. ¿A qué paralelo se cambió? Yo me cambié al paralelo, el que da la clase los martes, de 8 a 10 de la noche. Y justo el ingeniero Albarracín me hizo el cambio, pero me hizo el cambio como a las 9:30, más o menos. Dijo, Martes, ya se ha aprobado tu solicitud. Entonces ya no pude, no sabía si entrar o no entrar a la clase. de martes de 8 a 10. Ya, Sí, el problema es que yo ya pasé la asistencia, entonces ahí. Entonces, no sé si ya, usted tendría falta o no. Entonces, tendría que hacer la justificación o estar pendiente del SIGE porque la anterior clase yo le pasé la asistencia en este paralelo. Me sí, imagino que de pasar allá, eso automáticamente. Pero la segunda sí. clase, me imagino que usted no constaba, entonces ahí usted tendría falta, porque aquí yo ya no sé cómo usted tendría la asistencia, porque usted ya no me consta aquí en lista. Sí, así veo que no estaba en lista, entonces por eso le estaba escribiendo para ver si es que esta podía tomar o sea, la clase y no perderla y le hago la justificación. Sí, no hay problema, puede quedarse, pero ya la próxima clase ya se conecta ya, porque yo ya le borro del grupo D, porque para mí es una complicación estar así entre dos grupos. Entonces, Sí, por Inge, eso sí, no se preocupe, mejor disculpe. ya, me dijo de 8 a 10 que cogió el horario, martes. Sí, sí. De 8 a 10 es paralelo B. Entonces ya al finalizar yo le hago el cambio. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Listo, voy a tomar la asistencia. Javier Aguilera. Presente, Inge, buenos días. Dani Carvajal. Presente, Inge. Juan Changotaxi. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos Cortés. Luis Cuesta. Presente, Inge, buenos días. Alan Espinosa. Diego Galarza. Presente, ingeniero. Jonathan Guambo. Presente, ingeniero. Ismael Iglion. Fabricio Lincango. Roberto Melo. Freddy Merchan. Presente, ingeniero. Brian Oñate. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. A ver, alguien me escribe al chat, dije, compañero Cortés tiene problema para unirse a la reunión. Presente, dije, Lincango, dice presente. Ya. Robinson Ordóñez. Presente, Inge. Denny Ramírez. Presente, Inge, buenos días. Alison Recalde. Buenos días, Inge, presente. Mauricio Suárez.
Presente, Inge, buen día. Y Yadira es un taxi. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos escribió? Melo. Alguien que, bueno, aparte del señor Tipse que se cambió de curso, alguien que no le nombré y está en la videoconferencia. Dice ingeniero Carlos Cortés, el compañero Carlos Cortés tiene problemas para unirse. ¿Problemas del internet o porque no estaba en aula? No, él sí ya tenía asistencia, entonces sí estaba en el grupo. Presente de internet. Ya tendrá que mandar una justificación, pues. Suárez, internet, dice. Listo, ¿alguien más que se conectó ahorita antes de dar inicio? Yo, Inge, Carlos Cortés. Gracias. Ah, ya se conectó. Ya. Alan Espinosa y el compañero Iglion, qué raro. Bueno, entonces si no hay nadie más, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Compartir. Ya. Bueno, voy a desactivar la cámara. Cualquier consulta me la pueden hacer por el chat o por el audio, no hay problema. Levantando la mano, no hay ningún problema. Pero por priorizar el internet le voy a desactivar la cámara. Listo. La anterior clase vimos lo que es la OIT. Vimos cómo estaba su estructura, sus sectores, vimos sus funciones, cómo el organismo supranacional regía a nivel mundial lo que es las telecomunicaciones y las TICs. Y mencionábamos que había varios organismos regionales que servían para el tema de llevar las propuestas regionales, valga la redundancia, hacia el OIT. El organismo que representa el continente americano se llama la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy día? Obtener una visión general de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y el papel que tiene en el sector de las TICs y telecomunicaciones y cómo influiría en el Ecuador, obviamente. Vamos a comenzar. La CITEL es un órgano asesor de la OEA en telecomunicaciones y asuntos relacionados con tecnologías de la información y comunicación TICs. Entonces, igual que la OIT era parte de las Naciones Unidas, la CITEL es parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, donde están todos los países del continente americano. ¿Relacionado como en qué? Es un departamento o un organismo que es asesor de la OEA en lo que respecta a las telecomunicaciones. Su objetivo es promover y facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones de TIC en la región. El valor agregado de la CITEL es su carácter intergubernamental con soporte tecnológico de la industria de las telecomunicaciones y las TICs. Vamos a ver lo que es la visión. ¿Cuál va a ser la visión de la CITEL? La plena integración de los estados americanos en la sociedad mundial de la información y la economía digital, con el fin de permitir y acelerar el desarrollo social, económico, cultural y ambiental. Entonces, va a acelerar lo que es en el ámbito social, económico y cultural, partiendo de cómo puede ayudar el desarrollo tecnológico y las TICs para cumplir esto, ¿no? Para cumplir el desarrollo social, el desarrollo económico, cultural y ambiental, partiendo desde las tecnologías de la información y comunicación y de las telecomunicaciones. La misión, facilitar y promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones de TIC, interoperables, innovadoras y fiables en América bajo los principios de universalidad, equidad y asequibilidad. Aquí es importante dos conceptos que son fundamentales conocerlos. El primero es el tema de el acceso universal y el tema de servicio universal. ¿Qué entienden o qué entenderían ustedes con acceso universal de las TICs? Acceso universal de las TICs. ¿Qué es acceso universal de las TICs? ¿Qué entenderían ustedes por acceso universal de las TICs?
¿Qué entenderían por acceso universal de las TIC? ¿Qué me puede ayudar? Lo que piensen, lo que primero que se les venga a la mente. ¿Qué es acceso universal de las TICs? Son dos conceptos que están hasta en nuestra ley de comunicación, ¿no? En nuestra ley de comunicación, de telecomunicaciones, perdón, habla de servicio universal. Hay un Ministerio de Telecomunicaciones tiene un plan de servicio universal, etcétera. Entonces, ¿qué será acceso? Primero hablemos del concepto acceso universal. A ver, comencemos por el último. Edison Taipe. ¿Cómo está, Inge? Buenos días. Yo pienso que el acceso universal puede ser, en este caso, todo lo que conlleva para que todas las personas puedan tener con qué comunicarse, puede ser tal vez. Ya. Pero ¿a través de qué? ¿Qué se tiene que desplegar? A ver, dice Javier Aguilera, Tal vez dice, podría ser no sé, una línea telefónica. ya, pero ¿qué es todo eso? Línea telefónica, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el despliegue de qué? ¿Cómo se llama esa palabra? Ya ahí dice que permite todo usar telecomunicaciones, ya, que permite usar las TIC, igual dice su compañero, una línea telefónica, pero ¿qué es eso? Redes de telecomunicaciones, bueno, ya. Infraestructura, perfecto. Juan Changotaxi contestó que se puede hacer uso de las telecomunicaciones bajo control, despliegue de infraestructura. Acceso universal se refiere a todo el despliegue de infraestructura para tener TICs. Esto es despliegue de infraestructura, ¿qué puede ser? Más radiobases de nodos 3G, 4G, más fibra óptica, más redes de nueva generación, más redes de banda ancha, todo lo que es infraestructura, sea infraestructura de telecomunicaciones y medios alámbricos, inalámbricos, todo lo que tiene que ver con infraestructura es acceso universal. ¿Y qué será servicio universal? Habla mucho todo a nivel mundial, se habla servicio universal de las telecomunicaciones. ¿Qué será eso en cambio? Servicio público, bueno, por ahí podría ser, pero ¿qué será servicio universal? Ya hablamos del acceso, ¿no? El acceso es el desplegar infraestructura. El tema de, el servicio universal, ¿qué será? No, porque el tema de cobertura es el tema de infraestructura, ¿no? Yo despliego infraestructura para tener cobertura en varios sectores. A través del acceso de servicios se da eso. Cubrir las necesidades, prestación de servicios regulados por el reglamento normas, garantizar la conexión de Internet y ciudadanía, garantizar accesos a los medios de comunicación, accesible para los usuarios. Ya. Sí, todos los conceptos Que son sea servicio de telecomunicaciones para los habitantes. perfecto, ¿no es cierto? Todos hablan cosas de las TICs, ¿no es cierto? Me hablan acceso al Internet, acceso a las telecomunicaciones, garantizar el acceso a los medios de comunicación, garantizar conexión de Internet, etcétera. Ya nosotros ya estamos en el siglo XXI y tenemos que sacarnos de ese chip de que el acceso de despliegue de infraestructura solo sirve para dar Internet, telefonías y datos. Nosotros ya estamos en otro nuevo siglo y todo ha ido ya cambiando, innovándose. Ahora, ¿qué se habla sobre servicio universal? El servicio universal son el conjunto de servicios de TICs o tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué son estos nuevos servicios que se están hablando a nivel mundial? Lo que es la telemedicina, la teleeducación, el teletrabajo, el gobierno en línea, el comercio, el e-commerce. Entonces, todos estos son nuevos servicios que se dan a través de las TICs, ¿no es cierto? Son el conjunto de servicios que se da a través de las TICs. Entonces, y bueno, por decir algo bueno del coronavirus es que ha impulsado estas tecnologías, ¿no? El teletrabajo, las personas que trabajan desde su casa, la teleeducación, lo que estamos teniendo ahorita la clase por videoconferencia desde sus casas, la telemedicina, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que sacarnos del chip que en todo lo que vamos a desplegar en infraestructura solo sirve para dar internet, datos y voz. Es verdad, pero hay que pensar ya en otros servicios, ¿no es cierto? Como los que les mencionaba. Entonces hay que tener claro estos dos conceptos. Acceso universal, despliegue de infraestructura. Servicio universal, el conjunto de servicios que se puede dar a través de las TICs, como por ejemplo, telemedicina, teleeducación, e-government, e-commerce, etcétera, ¿no es cierto? Esos son lo que se refiere al tema de
servicio universal. ¿Y quién me puede decir? Dice que bajo principios de equidad y asequibilidad, dice. ¿Qué entenderían con principios de equidad y asequibilidad? Accesible para todos los usuarios. Perfecto. Igual para todos. Perfecto. Sin discriminación. Perfecto. Entonces, ¿qué es equidad? Equidad quiere decir que las tecnologías o las telecomunicaciones tienen que llegar a todas las partes sin importar la condición económica de la ciudadanía. Y asequibilidad quiere decir el tema de que mencionaban cobertura, ¿no es cierto? Que las TICs lleguen a toda la parte del mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca aquí en el país, que las TICs lleguen a todos los sectores rurales, sectores que están abandonados, sectores que no tienen TICs. Entonces, eso se trata de eliminar. Y equidad quiere decir que todos, sin importar la parte económica o sin importar la situación económica, tengan acceso a los temas de las TICs. Entonces, a eso se refiere. Vamos a hablar ahora unos temas importantes que trata la CITEL, temas importantes, y son 4 los temas importantes que trata lo que hablamos del principio. El crecimiento económico. Hay un estudio del Banco Mundial que dice que con el incremento del 10% de la penetración de banda ancha aumenta el 1,38% en el Producto Interno Bruto. Entonces, el crecimiento económico. Aquí en el Ecuador, el Mintel hizo un estudio y dice que por el 10% del incremento de la banda ancha en el país, aumenta el 0,53 o 0,54% del Producto Interno Bruto. Entonces, tiene una influencia a nivel económico el desplegar redes de banda ancha. ¿Qué pasa también a nivel normativo aquí en el país? A nivel normativo, el ancho de banda es de 1 Mbps. Comparado con nuestros vecinos, Colombia, el mínimo es 20, comparado con Perú, 4, comparado con Estados Unidos es 25, comparado con Europa es 30. Entonces, nosotros sí estamos un poco relegados en esto del ancho de banda a nivel normativo. Sabiendo aún que el ancho de banda es un medio que es cambiante con el tiempo, no va aumentando con el tiempo. Ahora con 1 Mbps no podemos ver Netflix. Netflix necesitamos mínimo 3 y si queremos ver en HD mínimo 10. Entonces esta información, esto tiene que irse cambiando y hay que irlo actualizando a nivel mundial y en nuestro país también, porque sabemos que eso influye. ¿Cómo influiría, no es cierto? Si nosotros ponemos que normativamente para ofrecer servicios de banda ancha en el Ecuador mínimo es 15 Mbps, por poner un ejemplo. Entonces, un proveedor tiene que ajustarse a esta normativa y ofrecer que en cualquier casa que quiera dar servicios de banda ancha, tiene que dar mínimo 15 Mbps. ¿Y qué eso influye? Aunque los proveedores también desplieguen más infraestructura, más de accesos de banda ancha. Entonces, todo influye en la economía, ¿no? Es muy importante eso. En la generación de empleo, ¿quién me puede ayudar un ejemplo en que las TICs ayudan en la generación de empleo? ¿En qué ayudarían las TICs en la generación de empleo? ¿Cómo ayudaría las TICs en la generación de empleo? A ver, el señor dice Javier Aguilera, en técnicos, instaladores, facturación, servicios, promociones. Correcto. Cuando lo que nos dice el compañero, ¿qué dice el señor Brian Oñate? Dice, para el despliegue de infraestructura necesita personal técnico. Eso es la mano de obra, ¿no es cierto? Si viene un nuevo personal y una nueva empresa internacional, sea o cualquier empresa, y quiere desplegar infraestructura, necesita contratar los técnicos para la parte de infraestructura, el ingeniero especialista, el de control, el de soporte, etcétera. Todos esos son empleos directos. Pero esos son los empleos directos. ¿Y qué generación de empleos indirectos generaría? Bueno, telemedicina no, porque telemedicina es una herramienta, ¿no es cierto? No está hablando directamente de las TICs, es una herramienta que le damos a los médicos. Bueno, en este caso sí puso un ejemplo, sí, ¿no? El call center con médicos, contrataron más médicos. Bueno, sería un empleo indirecto, ¿no es cierto?
porque no es algo relacionado con las telecomunicaciones. Los call centers es un empleo indirecto, que son aparte. ¿Qué más? ¿Quién me puede dar empleos indirectos? Perfecto, con este de aquí ya me van dando varios paralelos y me queda muy bien. Los que quieren vender sus cosas por internet como comida, bueno, ese es igual, vuelvo y repito, esa es una herramienta de las TIC, pero estamos hablando de las TIC, cómo generan el impacto directo que tienen en la generación del empleo. Hablamos del empleo indirecto, de los técnicos y todo eso. En los empleos indirectos, les voy a poner un ejemplo. El vendedor de los insumos para el tema de la construcción de las infraestructuras, ¿no es cierto? El cableado, las amarras, los tornillos, eso es un empleo indirecto. Me hablaba un compañero, me decía la transportación de información, prestación de servicios, correcto. A un compañero me decía la comida. Yo le preguntaba por qué, porque los técnicos tienen que comer y el restaurante que está al lado de la torre va a tener más generación de trabajo porque va a ir más. Y es correcto, ese es un empleo indirecto, ¿no es cierto? Entonces, todo eso son empleos indirectos que generan las TICs, igual lo que me mencionan ustedes. Entonces hay que tener claro que la importancia del despliegue de nueva infraestructura influye tanto en empleos directos como en empleos indirectos. El tema de productividad. Ustedes saben, los sectores productivos son la agricultura, la ganadería, etcétera. ¿Cómo influiría las TICs o qué ejemplo me darían de las TICs para que sea mejor, tenga mayor productividad un sistema productivo? En la ganadería o en la agricultura, ¿cómo influiría las TICs? O las telecomunicaciones, ¿cómo influirían en lo que es la agricultura o en la ganadería? Un ejemplo, ¿quién me puede decir un ejemplo? Para poder llevar registros en línea, una contabilidad y poderse comunicar en vivo, podría ser. Pero eso no aumenta mi productividad. Pongo un ejemplo. A ver, yo tengo mi cosecha. ¿Cómo hago que aumente la productividad de mi cosecha técnicamente? No, tampoco publicidad web, tampoco. Estamos hablando de sectores productivos. Genero más productos, ¿no es cierto? Habló Mauricio Suárez del Salamán. Y como se buen día. De pronto yo pensaría que, por ejemplo, si tengo sembrado algún producto, de pronto automatizar lo que es el sistema de riego para evitarlo hacer manualmente. Tal vez de pronto también en automatizar lo que son líneas de transporte, por ejemplo, para llevar el producto. Perfecto, todo eso tiene un nombre en la actualidad, lo que dice el compañero, automatización de los procesos. ¿Cómo se llama eso que está actualmente viviendo el mundo? ¿Cómo se llama eso? Cuando yo tengo un sensor, como dice su compañero, para el sistema de riego, veo el pH de la tierra, veo que es mejor ahorita abrir el tema de riego. Ese sensor se conecta al internet y me manda datos. Esto se puede ir al Big Data y el Big Data puede tomar la mejor opción para ver cuándo hago mejor mi cosecha, en qué mes de año, etcétera. ¿Cómo se llama toda esta tecnología? El IoT, ¿no? El Internet de las cosas. Entonces, el Internet de las cosas es lo que se está hablando mundialmente y que ha aumentado la productividad. Lo que dice el compañero, el tema de censar cuándo abrir el riego, puedo mandar esta información y ver qué meses son más productivos, puedo tomar una mejor resolución. Luego del Big Data puedo ver la inteligencia artificial, ya no va a haber un humano que tome alguna decisión, sino ya todo va a ser mediante la inteligencia artificial. Me daba un compañero, la anterior clase me decía que sobre el tema de la ganadería, mediante el monitoreo de la ganadería, mediante sensores, y el tema de drones que podían vigilar el tema de la ganadería. Entonces, todos estos temas son beneficios que mejoran la productividad en los sectores productivos de cada país y que hay que irlos fomentando. Esto se llama el Internet de las cosas. Y finalmente, sobre lo que es la inclusión social. ¿Quién me puede dar ejemplos de la inclusión social? ¿Cómo las TICs pueden ayudar en la inclusión social? Ya hablamos de uno, ¿no es cierto? La telemedicina.
La telemedicina, yo les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? En el Perú, en la cuenca del río Pastaza, no me acuerdo del río, pero un río que está separando Ecuador con Perú. Ahí hay asentamientos de poblaciones y hay centros de salud. Estos centros de salud se conectan en un hospital grande y las poblaciones, el usuario, esa gente que está en esas poblaciones no tiene que salir al hospital, sino mediante el centro de salud tiene la telemedicina, mediante videoconferencia lo recibe, le ve un médico. Sería acceso público a la educación lo que vamos a tener hoy en día, lo que tenemos hoy en día nosotros mismos, Inge. Sí, teleeducación, ¿no es cierto? Yo un ejemplo de teleeducación que yo les puedo poner, yo una vez vi unos ejemplos de unos access point que daban internet y también se conectaban mediante satélites a repositorios digitales, bibliotecas digitales, aplicaciones digitales, y eso beneficiaba y hacía una inclusión social a los niños para poder tener mayor aprendizaje. En lo que es e-commerce, ¿quién me puede dar un ejemplo en e-commerce? ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo que es e-commerce? En lo que respecta a inclusión social. A ver, sigamos desde el último. Next. Yadira es un taxi. No, pero estamos hablando de inclusión social, ¿no? Ya, bueno, puede ser Amazon, pero un ejemplo. Yadira es un taxi. El turismo. Sí, el turismo es uno. No, Inge, no sé ningún ejemplo. Ya, perfecto. No hay problema. El turismo es un buen ejemplo. ¿Cómo sería el e-commerce con el turismo? ¿Cómo yo haría como el turismo, no es cierto? Promocionar, no sé, lo que pasa en baños, ¿no es cierto? Yo en baños podría promocionar el tema de las visitas a las cascadas, del tuning, etcétera. Ya no hacerlo una promoción local, sino a nivel internacional. Otro ejemplo, lo que pasa en Cuenca con las artesanías de las joyas. Poder promocionar mis joyas ya no a nivel ahí local, sino internacional mediante el comercio en línea, publicar mis artesanías y poder venderlos y que llegue a todo el mundo. Las artesanías y las figuras que se venden. Aquí hay bastantes gringos que vienen a otros países y les encantan las artesanías más de la Sierra Central. Entonces, esos pequeños artesanos que tengan la opción de vender sus productos a nivel internacional a través de las TICs. Entonces, eso abre puertas a nivel internacional. La tienda virtual permite que otras empresas o personas vendan sus productos a través de la plataforma. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, Amazon sería una oferta. Entonces, pero estamos hablando de inclusión social, ¿no? Un ejemplo sería lo que les digo, ¿no? Que el pequeño artesano, que lo que dijo el turismo me pareció un buen ejemplo, ¿no? Que los que hacen los turismos, esos paquetes de turismo en baños, etcétera. Entonces, eso, poder promocionar y vender esos productos a través de las TICs y que no sea solo a nivel local. Entonces es importante. Y el gobierno en línea sería todo lo que tiene que ver con los trámites en línea que hacemos en el gobierno. Y por la emergencia, el registro civil abrió algunos trámites en línea que se pueden hacer. Eso es muy importante. Antes, ¿qué pasaba, no? En las zonas del oriente, tenían que salir a la capital de la provincia, hay gente que tenía que viajar hasta Quito para hacer un trámite. Entonces, esto con el gobierno en línea tiene que facilitar y no hacer movilizar tanto a la ciudadanía y trasladarse tantos kilómetros para poder hacer un trámite en línea. Entonces, esos son los temas importantes que está tratando lo que es la CITEL. ¿Cómo está estructurado la CITEL? Los Estados miembros son todos los países de la OEA, ¿no es cierto? Todos los que conforman la OEA, que son todos los países del continente americano, más 110 miembros asociados del sector privado. ¿Qué son el sector privado? La industria, el tema de la industria, el tema de los fabricantes de las nuevas tecnologías, que son los que van a generar las nuevas tecnologías y nuevos protocolos que son importantes dentro del marco regulatorio. De ahí viene el financiamiento, el 70% del fondo regular de la OEA y el 30% de aportaciones de los Estados miembros. Aquí podemos ver en la siguiente lámina cómo son los Estados miembros, ¿no es cierto? Todo el continente americano. Y también podemos ver varias empresas, ¿no es cierto?, que forman parte, como Telefónica, AT&T,
Google, Tigo. Entonces, todos ellos también forman parte de la CITEL porque son los que van a generar las nuevas tecnologías y nuevos protocolos de comunicación y es importante regularlos. Principales funciones de la CITEL. Desarrollo de propuestas interamericanas para la conferencia de desempleados de la UIT. Entonces, hacen un desarrollo, llevan nuestras propuestas interamericanas. ¿Qué quiere decir eso? Del continente americano hacia las diferentes conferencias y asambleas del UIT. Entonces, llevan nuestras propuestas, nuestra voz y voto como continente americano. ¿Cuál es otro? Diseño e implementación de políticas públicas que promueven el uso de las TICs y que maximicen el impacto de la economía social de la tecnología para alcanzar las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. No sé si ustedes han oído hablar de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. ¿Han oído hablar? La Agenda 2030 es una agenda que se realizó por las Naciones Unidas entre todos los países del planeta, que se quedó entre varios objetivos hacia lo que es el desarrollo de 17 objetivos en específico que se llama ODS. Entonces ahorita vamos a ver un pequeño video sobre eso para entender lo que es las ODS y lo que les voy a pedir es que ya vayan pensando un tema sobre lo que pueden ayudar las TICs en lo que es cumplir alguna de las ODS, de alguno de esos objetivos. No los van a cumplir todos, sino van a ayudar las TICs en cumplir en algunos. Entonces vayan buscando algunas soluciones para cumplirlas. Ahorita les voy a compartir. Déjenme ver si puedo. Aquí creo que está. Aquí está mi aula virtual. Tenemos semana 2. Entonces, en este video va a explicar lo que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y va a presentar 17 objetivos. Entonces, al finalizar el video, vayan ya pensando en posibles soluciones de las TICs en algunos objetivos. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4.
Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Listo, ya vimos ahorita lo que es la Agenda 2030. ¿Qué ejemplos tendríamos o qué ejemplos podrían mencionarme para que las TICs ayuden a cumplir cualquier ODS que ustedes les hayan parecido, ¿no es cierto? Ahí vimos varios ODS. ¿Cuál creen o quién me puede decir un ejemplo en que las TICs puede ayudar uno u otro ODS? A ver, sigamos desde el último. Mauricio Suárez. Bueno, realmente uno de los puntos que veía ahí es, por ejemplo, el tema de la inclusión social. Entonces yo pensaría que, bueno, las TIC nos ayuda realmente a mantenernos comunicados y para todos a tener acceso al mismo tipo de información sin tener que separar clases sociales ni sectores. Ya, perfecto, sí. ¿Otro ejemplo? Dice, en el consumo y producción sostenible, la automatización de producción. Perfecto, ese es uno. En factores ambientales, ¿cuál sería un ejemplo en factores ambientales? Como las TICs, hablando ya técnicamente. ¿Cómo seríamos los factores ambientales? ¿Quién me puede dar un ejemplo?
Luis Cuestas dice factores ambientales. ¿Cómo haría usted con las TICs? El reciclaje, ¿no es cierto ya? El IoT contra la deforestación y la caza indiscriminada, ¿ya? Sensores de climatización, ¿ya? Para prevenir desastres, podría anticipar a desastres naturales, ¿no es cierto? Entonces ahí hablaba varios, ¿no es cierto? Hablaba de la educación. A ver qué más dicen. Robinson Ordóñez, las TICs pueden por medio de publicidad o a concientizar y tomar medidas sobre los cambios climáticos también. Pero bueno, ahí es un medio de publicidad, ¿no? No quiere decir que las TICs son tecnologías de información, ¿no? No tiene que ver con publicidad. El tema, a ver, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Acceso de bono como lo está promoviendo el gobierno a través del Internet. Sí, pero realmente ese no es una cosa de la TICs, ¿no? A ver, voy a ir poniéndoles poco a poco ejemplos. De la educación hablamos de la teleeducación, las TICs a través de la educación a través de las TICs. Telemedicina, les puse ejemplo de la salud a través de las TICs. Hablamos también de lo que me dice del cambio climático, ¿no es cierto? Ya no usar combustibles fósiles, sino combustibles que sean renovables, como los paneles solares, para poder hacer algún ejemplo. Hay el tema de ciudades sostenibles, habla de ciudades sostenibles o ciudades inteligentes. Esto es un tema que todo el mundo dice ciudades inteligentes, pero no saben bien cómo podríamos hacer ciudades inteligentes. Aquí en la universidad, en la Universidad de Israel hay varios productos, varias tesis o proyectos que están realizando, que son medios interesantes. Hay compañeros que están haciendo el tema de alumbrado que sea monitoreado para el alumbrado público para poder detectar cuando se queme un alumbrado público y que el cambio sea más eficiente. Otro compañero está haciendo el monitoreo de las bicicletas del municipio para que no se pierdan mediante sensores y GPS. Entonces, todo esto nos podría ayudar en lo que es las TICs, ¿no es cierto? Paz y acceso a la justicia con el control de seguridad mediante monitoreo y evidencia multimedia. Buen ejemplo, ¿no es cierto? Y acceso a la justicia. El saneamiento, determinar la calidad del agua para el consumo. Correcto, ¿no es cierto? El tema del agua, podemos tener el tema con sensores que midan el tema de la calidad del agua, el pH, el tema del nivel de salubridad que tenga el agua, con sensores y poder ver el tema de automatización, si hay que poner más temas de cloro, etcétera, lo que utilicen esas herramientas. Entonces, en ciudades inteligentes hay mucho que se puede hacer. Como yo cuando estuve en Estados Unidos vi el letrero, un ejemplo que les pongo, ¿no es cierto? Hay esas paradas y me sorprendió porque en la parada decía, su bus, el que yo iba a coger, decía, su bus está por llegar en 2 minutos. Yo decía, en 2 minutos, ¿cómo será verdad? Yo puse a ver y a los 2 minutos exactos el bus giró la esquina y llegó a los 2 minutos. Me subí al bus y el bus era con tarjeta inteligente, solo ponía la tarjeta y el controlador tenía un panel de vidrio y nunca tenía contacto con los pasajeros. Entonces eso fomenta las ciudades inteligentes. Ustedes podrían hacer N millones de proyectos para tener ciudades inteligentes, ¿no es cierto? Automatizar los parqueaderos, automatizar, no sé, me pongo por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces eso se busca con las TICs, en lo que es energías renovables, ya les mencionaba, ¿no es cierto? El tema de los paneles solares, ya no utilizar combustibles fósiles, el tema de la producción con el Internet de las cosas, el tema del reciclaje que nos mencionaba por hoy ahí un compañero, yo les hablaba en la anterior clase del reciclaje electrónico y de la economía circular, volver a generar productos a partir de los reciclajes electrónicos. Entonces, hay N proyectos. Hablaba un compañero de sensores para el tráfico en una ciudad inteligente, sensores que ya sean automáticos y que no sean cámaras como tenemos ahorita, sino ya sensores. Entonces, son N temas de las TICs que pueden ayudar a cumplir esta Agenda 2020. Entonces, ahorita ya conocen lo que es la Agenda 2020. ¿Qué más? Principales otras funciones. Capacidad digital a gran escala para contribuir a elevar la cantidad de educación en América y desarrollar talentos de las nuevas tecnologías digitales. Armonización y ampliación del uso, cobertura y penetración de las TICs. ¿Qué es la penetración de las TICs? Las penetración de las TICs son
para que se entienda estadísticas que se sacan para saber la penetración de un servicio de telecomunicaciones. Aquí el Arcotel saca varias estadísticas donde se ve la penetración de un servicio, ¿no es cierto? Saca la penetración de internet por hogares, cuántos ciudadanos tienen acceso a la telefonía fija, cuántos tienen acceso a la telefonía móvil, cuántos tienen acceso a servicios de televisión bajo suscripción. Entonces, de eso se refiere a penetración. Son el porcentaje que tiene un país en acceso a las TICs. Eso se refiere a penetración y es muy importante. Desarrollo de capacidades digitales, cooperación técnica y transferencia de tecnología. Es importante también la transferencia de tecnología. Hay países más desarrollados como Estados Unidos que tienen mayor tecnología que nosotros y esa transferencia de tecnología es importante. Lo que pasa actualmente con el coronavirus, ¿no es cierto? Hubo una empresa internacional que donó un mecanismo, un aparato tecnológico que hacía más muestras y sacaba más muestras por minuto de las muestras del coronavirus, ¿no es cierto? Para detectar. Entonces, eso se llama transferencia tecnológica. Importancia de la CITEL para los ciudadanos de América. La infraestructura de las TICs ha traído mucha inversión y generando importantes ingresos fiscales. Aparte de generar empleo y en la parte económica, toda empresa que viene acá al país y genera inversión en el país tiene que hacer ingresos fiscales hacia el Estado, ¿no es cierto? Que se convierte en obra social. Entonces, no solo las internacionales, las locales también. Entonces, trae grandes ingresos fiscales. Las TICs incrementan la rendición de cuentas y transforman y amplían el servicio de zonas favorecidas. Ya hablamos de la brecha digital, ¿no? La brecha digital es la parte de la ciudadanía que no tiene acceso a las TIC, ¿no es cierto?, comparada con otras. Hablábamos de las zonas rurales, donde hay ciudades o poblaciones de aquí en el Ecuador que no tienen acceso al internet, no tienen acceso a telefonía móvil. Entonces, eso se llama brecha digital. Y la CITEL busca incrementar el despliegue de infraestructura en estas zonas desfavorables. El crecimiento sostenible a largo plazo solo se logra con la digitalización de la economía. ¿Quién me puede dar ejemplos de digitalización de la economía? ¿Cuál sería un ejemplo de la digitalización de la economía? El dinero electrónico, correcto, ¿no es cierto? Ahora se llama de la billetera electrónica. Ahora se dice del Bitcoin. Entonces, todo esto hace la digitalización de la economía, ¿no es cierto? Las transferencias electrónicas, la banca electrónica. Ya no es necesario yo coger mi plata, sacar del banco, ir a la persona que le debo y después entregarle en la mano o depositar en otra cuenta. Ahora las transferencias electrónicas se hace a través en línea. Las tarjetas, ¿no es cierto? Ya no es necesario estar llevando mi tarjeta, mi plata en mi bolsillo, sino yo llevo mi tarjeta de débito y me hacen el descuento directo de mi cuenta. Entonces, todo eso es la digitalización de la economía. Ahora se llama también del dinero electrónico. La tecnología impacta en el aumento del PIB. Ya hablamos del ancho de banda, cómo impacta en la tecnología, ¿no es cierto? Cómo impacta en el Producto Interno Bruto. Fomentar y fortalecer políticas y marcos regulatorios que promuevan la competencia, la inversión, la innovación, la calidad, los derechos de los usuarios y la asociación de públicos privados. Dice, fomenta y fortalece políticas ¿en qué? En la competencia, la inversión, la innovación, la calidad y los derechos de los usuarios. Nosotros como derechos de usuarios, ustedes que somos usuarios nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué derechos pedirían a un proveedor? Si ustedes contratan un internet en la casa, ¿qué esperarían que sea ese internet? ¿Qué esperarían que sea rápido, ¿no es cierto? Ya rápido, confiable, de ancho de banda fijo, buen servicio, todo eso es calidad. Entonces, ¿yo qué esperaría? Buena calidad, ¿no es cierto? Calidad se refiere a que si yo contrato 10 megas, me den los 10 megas, ¿no es cierto? Que el ancho de banda que yo contrato sea, que un buen servicio sea. Disponibilidad es el segundo, perfecto. Son 3 las cosas que yo pediría y 3 derechos fundamentales. Disponibilidad 24/7, los 365 días del año, que mi servicio, si ahorita quiero tener clases de marco regulatorio, pueda conectarme al internet y tener clases de marco regulatorio. Eso se trata de disponibilidad, sea la hora que yo tenga. Y falta el tercero. ¿Cuál es el tercero? Que es muy importante. No, soporte técnico, no tanto.
claro que es un derecho, pero un precio justo, bueno, sí, ¿no? Precio justo, pero no es tan importante. Estamos hablando de las TIC, ¿no es cierto? De las telecomunicaciones. Hablamos de la calidad, hablamos de la disponibilidad, y el último es la seguridad, ¿no es cierto? Que que mis datos sean seguros, que mi información que va a pasar por ahí vaya de una manera segura y que no sea accesible a ninguna persona. Entonces, eso se busca a través de como un derecho, como cualquier persona que contrate un servicio. Entonces, todos estos derechos se apalancan desde una norma internacional y luego son plasmados en la norma internacional. A veces se los plasma, a veces no se los plasma, son recomendaciones, pero se apalanca siempre de una norma internacional. Entonces ahí va a estar el tema de calidad, el tema de la disponibilidad, el tema del precio justo, obviamente, de que los costos sean los menores, el tema de la seguridad, obviamente. Entonces todos esos son temas importantes que la CITEL hace recomendaciones a nivel del continente. Promueve la creación de capacidades digitales y contenidos relevantes. Implementa proyectos de inclusión digital con enfoque de género y prestando especial atención a las poblaciones más desfavorecidas, lo que es la brecha digital, ¿no es cierto? La inclusión social, lo que hablamos también. Listo, hemos hablado ahorita de la CITEL, su objetivo, sus funciones, su misión, su visión. Hemos visto la importancia para los ciudadanos del continente americano. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver ahora la estructura. La estructura de la CITEL, igual que vimos la estructura de la OIT, está formado por la Asamblea de la CITEL, la Asamblea General de la CITEL, que es el órgano de mayor rango, que está conformado por todos los países miembros y todos los miembros de la CITEL. ¿Cuál es una de sus principales funciones? Nombrar el comité directivo permanente. Este es el comité es el que va a dirigir la CITEL por los 4 años. La Secretaría de la CITEL es un órgano administrativo. Y finalmente, como en la OIT teníamos 3 sectores, en cambio la CITEL tiene 2 sectores para que se entienda, si hacemos una semejanza con la OIT. Tiene el Comité Consultivo Permanente 1, que habla todo lo referente a política, regulación, tecnología y TICs, en lo que compete al continente americano. Esto sería para que hagan una analogía con el sector de desarrollo y normalización. Y el Comité Consultivo Permanente 2 es como que hagan una analogía al del sector de radiocomunicaciones. Todo lo que es la parte inalámbrica, tecnología que usa el espectro radioeléctrico. Hoy día vamos a ver el Comité Consultivo Permanente 1, pero primero vamos a ver cada función de la estructura de la CITEL. De toda esta estructura vamos a ver las funciones. Ya puse esto. La función de la Asamblea, establecer políticas para el cumplimiento de los objetivos y funciones, elegir el Comité Consultivo Permanente. Este es uno de los principales. Me preguntaban si la Asamblea es del órgano mayor, ¿por qué hace el comité? El Comité Consultivo Permanente es que él va a dirigir, ¿no es cierto? En esos 4 años. Entonces, él va a dirigir las asambleas, las conferencias. Entonces, se elige un presidente, un vicepresidente, y ahora vamos a ver cómo lo eligen. Establecer los comités consultivos permanentes. Aprobar el ingreso de los miembros de la CITEL de los estados americanos que no sean miembros del organismo, sujetos de ratificación de nuevos estados que quieran formar parte de la CITEL. Poner modificaciones del estatuto. Vimos que el estatuto, ¿qué va a tener? ¿No es cierto? La estructura, la política, las estrategias y la parte financiera. Aprobar el reglamento, donde se van a tener todos los grupos de trabajo que van a tener en esos 4 años. El Comité Directivo Permanente, como les había mencionado, está formado por 3 estados miembros. De todos, la Asamblea elige a un presidente, que en este año del 2018 al 2022 es Argentina, a un vicepresidente que es Colombia, y los miembros son 13, en total son los 13 países, ¿no es cierto? Entre los que podemos ver Bahamas, Brasil, Canadá. Todos ellos van a ser los encargados de la parte directiva durante estos 4 años. ¿Y cuáles van a ser las funciones que tiene el Comité Directivo Permanente? Adoptar las medidas de carácter urgente que no puedan postergarse hasta la celebración de la próxima reunión de la Asamblea,
las cuales permanecerán vigentes hasta que la Asamblea de la CITEL pueda considerarlas. Entonces, si hay algún tema de carácter urgente durante esos 4 años, puede tomarlo, puede tomar, adoptar esas medidas hasta que se celebre la nueva Asamblea. Representar a la CITEL por medio de su presidente a algún otro miembro a reuniones o conferencias de orden mundial, regional o nacional. Entonces, el presidente o un delegado de la CITEL va hacia las conferencias mundiales de la UIT, las conferencias regionales, etc. Con la colaboración de la Secretaría, elaborar estudios, proyectos de convenios y tratados interamericanos y otros documentos relativos a las telecomunicaciones en el continente. Entonces, esto se refiere al tema de, que es un tema más administrativo. Crear las comisiones técnicas y los grupos de trabajo que consideren necesarios, determinando el programa del trabajo de los mismos. En el marco de los objetivos de la CITEL, planificar y coordinar las actividades interamericanas relativas a las telecomunicaciones. Es importante esto, porque hay que llevar una planificación y tener todas las recomendaciones interamericanas que vamos nosotros a llevar hacia la UIT. Otra, cumplir las decisiones de la Asamblea de la CITEL. Obviamente, ¿no es cierto? La Asamblea toma las decisiones y el ente que va a ejecutar es del Comité Directivo Permanente, porque es ya les dije, es el organismo que dirige la CITEL en esos 4 años. Determinar de las fechas de las celebraciones de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de la CITEL. Entonces, se genera varias reuniones ordinarias y extraordinarias. ¿Quién va a dirigir? Obviamente el presidente del Comité Directivo Permanente. ¿Quién en este caso? Argentina, ¿no es cierto? Preparar los anteproyectos de temarios de reuniones y extraordinarias de la Asamblea de la CITEL y someterlos a las consideraciones de los gobiernos de los Estados miembros. Entonces, como pueden ver, ya hay una planificación antes de todas las reuniones y en todos estos temarios se los ponen a consideración a todos los gobiernos miembros. Se lo manda Ecuador, se lo manda Perú, etcétera, a todos los países, para poder poner en consideración y saber qué se va a tratar en estas reuniones extraordinarias o ordinarias. Proponer a la Asamblea de la CITEL las modificaciones que considere necesario introducir en el estatuto y reglamento. Algún tema que se quiera modificar, crear un nuevo grupo de trabajo, crear un tema financiero para proyectos específicos, etcétera, ¿no es cierto? Establecer un programa de trabajo para la Secretaría y la Presidencia a fin de dar cumplimiento a las decisiones de la CITEL. ¿Cómo está conformado la estructura del Comité Consultivo? Del Comité Directivo Permanente? Tiene la coordinación general de los derechos de desarrollo de los recursos humanos, el grupo de trabajo sobre el plan estratégico de la CITEL, el que va a estar encargado del plan estratégico de toda la organización, el grupo de trabajo preparatorio de las reuniones de Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces hay un grupo de trabajo que se prepara para ir a las reuniones de la OIT, al consejo, mejor dicho. Y hay otro para las conferencias y las asambleas de telecomunicaciones que también lo realiza la CITEL, y un grupo de trabajo sobre la sostenibilidad financiera de los proyectos. Y un grupo ad hoc, que es un grupo de seguimiento de proyectos específicos, resoluciones y recomendaciones. Entonces, así es el comité consultivo, el Comité Directivo Permanente. Así está su estructura y sus grupos de trabajo. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver ahora el Comité Consultivo Permanente 1. Vimos que eran 2 sectores, pero vamos a ver el Comité Consultivo Permanente 1 esta clase. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, algo que no quedó claro. No, Inge, sí está claro. Ya, perfecto. Entonces, como les hablaba, el Comité Consultivo Permanente 1 trata todo de las normas, del marco regulatorio, políticas, ¿referente a qué? A las tecnologías, normalización, ¿referente a qué? A las tecnologías de la información y comunicación y a las telecomunicaciones. Ahora el tema de normalización, tema de proyectos, tema de protocolos, todo lo referente a eso. Entonces, este es el que vamos a ver hoy día. El Comité Consultivo Permanente número 2 va a hablar en cambio del tema de radiocomunicaciones y de lo que es los medios inalámbricos. Entonces, eso lo veremos la próxima clase. ¿Cuál es el objetivo
del Comité Consultivo Permanente 1, actuar como comité asesor de la CITEL, ¿en materia de qué? De telecomunicaciones en TICs, en particular en cuestiones vinculadas a políticas de telecomunicaciones, aspectos reglamentarios, normalización, servicio universal, lo que ya vimos, ¿no? Servicio universal, desarrollo económico y social, medio ambiente y cambio climático, desarrollo de infraestructura y nuevas tecnologías. Entonces, todo lo que viene a ser telecomunicaciones en TIC, ¿en el ámbito de qué? De marco regulatorio, políticas, reglamentos y normalización. Eso es lo que va a ser el objetivo de este comité. Y tiene varios mandatos, que en pocas serían las funciones que tiene que realizar en los 4 años. O cómo lo va a realizar. No vamos a ver todas, son 21, pero sí vamos a ver las principales y vamos a ir conversando y vamos a ir analizando las que vamos a ver hoy día. ¿Qué dice la primera? Promover el desarrollo de infraestructura y la armonización. Siempre la CITEL y siempre van a ver la palabra armonización. ¿Qué entenderían por armonización? ¿Qué será armonización? ¿Qué será armonización de servicios de telecomunicaciones? Dice, promover el desarrollo de infraestructura y la armonización de servicios de telecomunicaciones y TICs. ¿Qué será armonización? A ver, dice Brian Oñate, dice que todo funcione bajo un mismo estándar. Ya, eso es un tema de armonización, correcto. Perfecto. La armonización quiere decir que todo funcione de una manera adecuada, de una manera fácil, que se interconecte de manera adecuada, que interfuncione de manera adecuada, que sea libre de interferencias, que fluya la información de una, aquí como dice el compañero, que fluya la información de una manera correcta. Entonces, todo eso quiere decir el tema de armonización. Entonces, es una función que tiene que hacer el Comité Consultivo Permanente, conforme a las normas internacionales y el intercambio de experiencia. ¿Qué dice el otro, el siguiente? Promover el desarrollo de marcos normativos armonizados, no iba a decir armonizados, y recomendaciones prospectivas en la prestación de servicios de telecomunicaciones y TICs que fomenten la innovación y la competencia y promuevan la asequibilidad y la reducción de precios en torno de certezas jurídicas de conformidad a políticas públicas que establezca cada Estado miembro. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta función que tiene que hacer o este mandato? Que se busca desarrollar marcos normativos para la innovación y competencias. ¿Qué innovación se estarán dando ahorita? El 5G, el Internet de las cosas, que promuevan la asequibilidad. ¿Qué quiere decir el tema de asequibilidad? Que todos tengan acceso a las TICs, ¿no es cierto? A la infraestructura, independiente de la ubicación geográfica. Reducción de precios. Me decía un compañero en la anterior clase, ¿por qué no hay reducción de precios aquí en el país si la CITEL dice que se busca la reducción de precios en lo que se respecta a los datos móviles? Él mencionaba que en otros países hay datos móviles que son ilimitados pagando un valor. Yo le mencionaba que sí, la CITEL promueve y da recomendaciones que a veces son adoptadas en el país o no son adoptadas en el país. Yo les decía, aquí en el Ecuador, lo que es los datos móviles son si no decir el país más caro, es el segundo país que son más caros los datos móviles. Entonces, el Ecuador propone varias propuestas, valga la redundancia, hace varios proyectos para poder disminuir eso. Eso lo que hizo últimamente el Ministerio de Telecomunicaciones, promover que Transelectric ya sea un proveedor de servicio, con eso ser un proveedor que dé planes básicos muy baratos y eso va a influir mucho en el mercado y va a bajar el Internet. ¿Qué más? También dijo que iba a llegar a acuerdos en que las operadoras móviles utilicen la red de Transelectric para dar infraestructura y no inviertan. Entonces, eso también para reducir proyectos de telecomunicación. Entonces, como les mencionaba, las normas y las recomendaciones internacionales apalancan para poder ejecutarlas aquí. Cuando se hace un estudio en el Mintel o en el Arcotel, siempre apalancan en normas de la OIT, recomendaciones de la CITEL, pero siempre depende mucho de la política interna de cada país en adoptarla o no. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y en este tema de reducción en precios, se busca también ver el tema de la reducción de precios de las interconexiones internacionales, que ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? ¿Qué dice el otro? Identificar estrategias integrales relacionadas al acceso y mecanismos de financiamiento para la expansión y conectividad de redes
como el servicio universal, inversión pública, entre otras, con medidas específicas en zonas rurales alejadas de difícil acceso, con vista a mejorar su accesibilidad. Lo que mencionábamos, ¿no es cierto? Disminuir la brecha digital, buscar que la población o zonas rurales que no tienen acceso a las TICs las tengan mediante proyectos accesibles, que puedan ser asequibles y en evidente la equidad, ¿no es cierto? Que la condición económica no sea una condicionante para tener acceso a las TICs. ¿Cómo lo hace aquí en el Ecuador? El tema de los infocentros, ¿no es cierto? Aquí el Mintel despliega infocentros en zonas rurales donde no hay TICs. ¿Qué es el infocentro? Es una casa donde están computadoras con acceso a Internet. Entonces la comunidad o esa comuna se reúne ahí y tiene acceso a Internet, a capacitación, a información. Entonces eso es lo que se busca en la sociedad, ¿no es cierto?, más vulnerable. ¿Qué más? Intercambiar mejores prácticas y debatir políticas sobre requisitos mínimos de calidad de servicio y de experiencia para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones fiables e interrumpidos para todos. Entonces, intercambiar mejores prácticas. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Hay varias conferencias que realiza la CITEL a nivel regional. Entonces, aquí va alguien del Arcotel, del Mitel, puede ir a empresa privada, etcétera. Y va a estas conferencias. ¿Y qué se hace? Intercambiando mejores prácticas, transmisión de información, ¿no es cierto? En Estados Unidos tiene mayor desarrollo tecnológico, entonces, y también marco regulatorio, que pueden ser, que nos pueden servir aquí en el Ecuador para poderlas implementar. Todas estas personas que vienen con nuevas ideas frescas, que luego son plasmadas o no en los marcos regulatorios del país. Pero lo bueno es el intercambiar mejores prácticas, porque también tenemos que saber que hay países más desarrollados que ya han pasado por cosas y marcos regulatorios que ya existen y que nosotros recién vamos a implementar. Impulsar la coordinación, planificación y consenso respecto a la defensa y difusión de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones TIC, en especial a lo relativo a los términos y condiciones de contrato, tarifas, etcétera, ¿no es cierto? Esto ya hablamos del tema del contrato, el tema de la calidad, de la disponibilidad, del tema de la seguridad, de costos, de los contratos. Por eso es importante ustedes, cuando revisen, les sugiero, ¿no?, que cuando contraten un servicio de Internet o de telecomunicaciones, revisen el contrato, ¿no? Porque ahí están las condiciones en que les están ofertando el servicio. Y a veces no saben cómo les están ofertando el servicio. Ahí se dice en un con que es compartido, 2-1, 8-1, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, uno ya acepta esa condición. Entonces, si es 8-1, si tengo 10 megas, o si es, bueno, más fácil el ejemplo, si es 2-1 y tengo 10 megas, ellos me pueden ofrecer hasta 5 megas, un ejemplo que les pongo. Entonces, es importante revisar eso. Fomentar la creación de medidas que faciliten la implementación y difusión de servicios y aplicaciones móviles transversales, como salud móvil, educación móvil, pagos móviles, entre otros, ¿no es cierto? Lo que conocemos como las APPs. Las APPs también trata de buscar el desarrollo y que se vaya utilizando más a nivel mundial, ¿no es cierto? Y ahorita con el tema de la pandemia, el Globo, el Rapid, son aplicaciones que nos sirven para la alimentación. Ahora hay personas que le hacen el mercado a uno y le traen a la casa para el tema de la gente que no quiere salir a hacer compras. Entonces, es importante también el tema del desarrollo de las APPs aquí. ¿Qué más? Alentar la coordinación, planificación y consenso entre los miembros de la CITEL respecto a la construcción de confianza y seguridad en el uso de las telecomunicaciones en la región, incluido la ciberseguridad. ¿Por qué es importante la ciberseguridad? Porque un proveedor tiene que implementar temas de ciberseguridad en su empresa. ¿Qué cree? ¿Qué pasaría si no hubiera seguridad en un proveedor, sea cualquiera, ¿no? Podrían descargarse información, por ejemplo, en las farmacias se cuenta con un listado de ventas, podrían hackear y vender a la competencia. Ese tipo de... Perfecto, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo, ¿no es cierto? El hackeo. Pero hablando más profundamente, hablando de la sociedad, ¿qué pasa si yo, un ejemplo, ¿no? Veo que el Banco Pichincha, donde ingreso a hacer mis transacciones, ese servicio que me dan no es seguro? ¿Qué creo yo en la ciudadanía? No lo escuché, Inge, ¿puede repetir, por favor? Ya, ¿qué pasaría si el Banco Pichincha no es un método seguro su
su transacción en línea, ¿no es cierto? Lo que ingresamos nuestros datos por página web para entrar a nuestra banca en línea, no fuera seguro, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué causaría en nosotros más bien? Miedo, ¿no es cierto? Desconfianza, lo que nos dice. ¿Y qué pasa al causar desconfianza? La no utilización, ¿no es cierto? La menos demanda de estos servicios. Entonces es un problema de parte y parte. La ciudadanía no va a poder utilizar estos beneficios de las TICs y los proveedores no van a poder tener mayor demanda de sus servicios. Entonces eso crea el tema, una desconfianza en la ciudadanía en el tema de ciberseguridad. Entonces es importante aplicar y por eso las empresas grandes invierten bastante en seguridad de su información. El tema de las farmacias es exacto, ¿no es cierto? Tener un registro y tener una base bien segura que no me hackeen. Todo eso es tema de confianza de la información, de la utilización. Es importante ese tema. Siguiente, dice, promover el avance en la creación, el despliegue y la adopción de infraestructuras, servicios y aplicaciones relativas al Internet de las cosas. Actualmente, y ciudades inteligentes. Actualmente no hay un marco regulatorio ni internacional, peor local, sobre el Internet de las cosas. Se está recién estudiando qué política se puede implementar. Primero nace de una política, luego nace de un marco regulatorio y luego sale la legislación, ¿no es cierto? Entonces, están recién pensando qué políticas hacer para que se despliegue el Internet de las cosas a nivel mundial. No sé, la libre competencia, recién no hay nada plasmado. Hay algunos estudios que está haciendo la OIT, hay algunas capacitaciones para generar un marco regulatorio. Entonces, este comité consultivo también trata sobre eso, ¿no? Promover el avance de la creación. ¿Cómo lo va a promover? Fomentando marcos regulatorios que fomenten esto. El Internet de las cosas y las ciudades inteligentes. Siguiente, promover el intercambio de información y la producción de políticas de telecomunicaciones a nivel nacional, regional para reducción de desastres y atención y recuperación de emergencias. Este es importante, el tema de reducción de riesgo de desastres. Ya lo vamos a ver, que aquí en el tema de la ley orgánica de telecomunicaciones, todo proveedor tiene que tener un plan de emergencia por cualquier desastre natural. Entonces, esto es importante. El tema de los residuos electrónicos, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las TICs en el cambio climático y la protección del medio ambiente y la economía circular. Si hablamos la anterior clase de residuos electrónicos y economía circular, ¿no? Para no repetir. Sí creo que les comenté. Sí les comenté lo de residuos electrónicos y la economía circular. ¿Sí? ¿No? Sí, dice, entonces ya. Perfecto. Entonces, para no repetir el tema de los residuos electrónicos. ¿Qué más? Fomentar la participación regional en los grupos de asesores y comisiones de estudio de la UITT, de la UITD, ¿no es cierto?, del sector de normalización y de desarrollo, incluida la presentación de contribuciones interamericanas, quiere decir, nuestra contribución como continente americano a todas estas comisiones de estudio que forman la UITT y la UITD, las comisiones que les mandé a hacer como deber la anterior clase, elaboradas de acuerdo con los procedimientos especificados por el Comité Consultivo Permanente. ¿Qué más dice? Coordinar los preparativos regionales para las conferencias mundiales de telecomunicaciones internacionales, las conferencias mundiales de desarrollo y la Asamblea Mundial de Normalización. Todas estas son conferencias realizadas por la ITT y vamos nosotros, ¿qué va a hacer este comité consultivo? Los preparativos para realizar las propuestas interamericanas. Nuestras propuestas como continente americano, llevarlas hasta la OIT. Alentar la participación activa del sector privado, incluido las pymes, organizaciones sin fines lucrativos y del sector académico como miembros asociados, así como estimular el diálogo entre otras y las administraciones de la CITEL. Esto es importante, ¿no es cierto? Les dije que el sector privado es fundamental en el tema normativo y reglamentario, porque el que genera las nuevas tecnologías, la nueva infraestructura, los nuevos protocolos, es el sector privado. Entonces es importante fomentar y alentar la participación de ellos en estas comisiones de estudio o en este comité consultivo permanente para generar las nuevas políticas y marcos regulatorios a nivel regional. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Y vamos a ver cómo está la estructura del Comité Consultivo Permanente 2018-2022. Tiene el grupo de trabajo sobre políticas de regulación, el grupo de trabajo de despliegue de tecnología de servicios, el grupo de trabajo para la preparación y seguimiento de las diferentes conferencias. Estos son los tres principales grupos de trabajo. Estos grupos de acá, los ad hoc, son grupos ya que son referentes a temas ya de proyectos específicos que realiza la CITEL, proyectos que realizan en el Caribe, en países específicos. Entonces, estos son grupos ad hoc que se crean durante 4 años. Pero los 3 primeros casi siempre son permanentes, ¿no es cierto? El de políticas de regulación, el de despliegue de tecnología y servicios y el que se va a encargar de preparar para las conferencias regionales e internacionales. Vamos a comenzar viendo los grupos de trabajo. Déjenme borrar esto. ¿Cuál va a ser el mandato del grupo de trabajo de política y regulación? Promover discusiones, intercambio de información y acciones sobre política de regulación y aspectos técnicos relacionados con la protección de los derechos de los usuarios, calidad de servicio, aspectos económicos de los servicios de telecomunicación, banda ancha y universalización de las TICs, inclusión digital, la equidad de género, conformidad y control de fraude, algo importante, dispositivos móviles ilegales e irregulares. Entonces, este grupo de trabajo va a encargarse de generar la nueva política y marco regulatorio en todo lo que tiene que ver a las TICs, todo lo que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Derechos de usuarios, calidad, tema de universalización de las TIC, inclusión digital, tema antifraude, etcétera. ¿Cómo lo va a realizar? Promoviendo el diálogo entre los miembros de la CITEL sobre política, regulación y aspectos técnicos de las redes y servicios de telecomunicaciones a fin de recopilar las mejores prácticas y generar recomendaciones en cómo implementar un marco regulatorio eficiente, funcional, pragmático, adaptándonos a cambios que sirvan en los países en la región, ¿no es cierto? Entonces se genera diálogos entre todos los países que tenemos en el continente americano para promover y generar nueva política y regulación que sirva luego para a nivel local poder más apalancarles, ¿no? O como les mencionaba, para generar una nueva política siempre se basa en normativa y marcos regulatorios internacionales. Exhortar la coordinación y la planificación y consenso entre los Estados miembros de la CITEL al respecto de la defensa y difusión de los derechos de usuarios y consumidores de servicios de telecomunicaciones. Estudiar los diferentes aspectos de desempeño de calidad de QoS y calidad de experiencia de QoE. Ya hablamos del tema de la calidad. Fomentar medidas y acuerdos interregionales que permitan una mayor accesibilidad de los servicios de itinerancia móvil internacional y la reducción al máximo de sus precios. Esto es importante. ¿Qué entienden por itinerancia móvil internacional? ¿Qué será la itinerancia móvil internacional? A ver, siguiente. Soraya Recalde. ¿Qué será itinerancia móvil internacional? Inge. Sí, a ver, dígame. Por itinerancia móvil. ¿Qué será? O sea, que un servicio que permita a los usuarios continuar usando sus teléfonos móviles. ¿En dónde? O sea, mientras visitan otros países. Correcto. ¿Y cómo se llama eso? O sea, pueden eso? realizar llamadas de voz. Correcto, sí. Esa es la respuesta. ¿Y cómo se llama? Cuando usted va fuera del país y va a Claro, a Movistar, ¿qué contrata para poder recibir y... Roaming. Eso se llama el roaming, ¿no es cierto? Entonces, es del roaming. Perfecto. Otra pregunta. Ya, yo estoy en Estados Unidos y genero mi llamada, cojo mi teléfono, genero mi llamada, alzo mi teléfono, ¿cierto? Me conecto al proveedor local, el proveedor local se conecta a un carrier internacional, de ahí se puede conectar a N carrier internacional y el local se conecta al carrier local y finalmente se establece la llamada.
¿Quién genera el pago del costo? ¿El proveedor local de Estados Unidos o el proveedor local del Ecuador? ¿Quién paga por esa Del llamada? Ecuador. No. El tema de interconexión siempre paga el que genera la llamada. Entonces, si yo soy un ciudadano de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y cogí mi teléfono, hice una llamada hacia, no sé, hacia Ecuador, el que paga el valor del costo es el que genera la llamada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué busca la CITEL? La CITEL busca realizar que esta reducción de costos sean los mínimos posibles. ¿Partiendo de qué? De una base justa o una eliminación de cargos adicionales, ¿no es cierto? Entonces busca que estos costos de interconexión y el tema del minuto, el tema de minutos el tema del costo por minuto sea el mínimo. Entonces es importante que si hay un organismo que también vela por eso y que vea a nivel regional el tema. ¿Qué más pasa de la itinerancia móvil y reducción de costos? Aquí pasó que recién el Ministerio de Telecomunicaciones mencionó ya a toda la ciudadanía que se puede llamar en Perú, Colombia y Ecuador, se puede llamar el roaming al mismo precio que esté en un país. Entonces, si yo estoy en Perú, en Colombia, es como que estoy conectado a la red aquí normal. Entonces, reduciendo los costos de interconexión. Entonces, estos son acuerdos interregionales. ¿Y cómo se fomentan ellos? A través de la CITEL. Esos son algunos ejemplos. Listo, ¿qué más? Identificar medidas para la reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones en la región, lo que ya les hablaba, incluyendo los servicios de itinerancia móvil internacional a través de coordinación, la planificación y el consenso entre los Estados miembros sobre medidas y acuerdos regionales. Un acuerdo es el que hay entre Perú, Colombia y Ecuador, el tema del roaming entre países. Analizar e investigar temas relativos a la universalización del acceso mediante la banda ancha, despliegue de infraestructura. Sí, perdón, sí, dígame. Quisiera hacer una pregunta ya que está topando eso del roaming. O sea, ¿cómo está conformado es una señal? Realmente, ¿cómo funciona? Porque yo tuve la dicha de utilizar una vez, pero es bastante costosa entre países. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Cómo funciona y por qué es tan costoso? A ver, ¿cómo funciona el tema del roaming? ¿No es cierto? Les voy a repetir, ¿no es cierto? Yo estoy aquí en Claro y en Claro yo contrato mi proveedor de Claro y digo, quiero ir a un tema de roaming. El tema de roaming en Claro no hay en Estados Unidos, ¿no es cierto? O hay América Móvil, tiene un nombre allá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Allá hay un proveedor local. Cuando yo contrato el tema de roaming, puede ser que yo tenga mi proveedor local que sea AT&T allá en Estados Unidos. AT&T se conecta a su proveedor internacional. Su proveedor internacional puede ser un carrier internacional que puede ser, hay varios carriers internacionales, hay en el mundo. Imagínense en una nube donde se generan, veamos si les puedo dibujar para que se entiendan mejor. Voy a tratar de dibujarles cómo funciona eso. Entonces yo estoy aquí, aquí está mi celular, aquí tengo mi proveedor internacional, aquí es AT&T. Entonces aquí yo tengo mi nube internacional. Y aquí está Ecuador, y aquí está Claro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la otra persona que yo quiero contratar, ¿no es cierto? Yo estoy en Estados Unidos. ¿Qué pasa este carrier? Se conecta a uno. Este puede conectarse a otro. Este puede conectarse a otro. Este puede conectarse a otro y llega acá a Ecuador al carrier internacional que tiene Claro. El carrier internacional que tiene Claro aquí en el Ecuador es América Móvil. América Móvil es el carrier que tiene aquí. Entonces, este América Móvil puede tener varios carriers internacionales. Aquí es como una red de estrellas, así digamos. Es una red como el Internet, que se llegan y ven las mejores rutas para llegar. Si yo estoy en Miami, ven la mejor ruta para llegar a Miami a través de varios carriers internacionales que finalmente AT&T. ¿Por qué está tan caro el tema? Aunque ya no es tan caro. Yo cuando me fui recién a Estados Unidos, creo que contraté por $3. Bueno, el WhatsApp era, ¿no? Pero el minuto creo que sí era más caro. Bueno. Pero ¿por qué es caro el minuto? Porque el que genera aquí la llamada, el de AT&T, tiene que pagarle el costo de interconexión a este carrier. Este tiene que pagarle a este carrier. Este tiene que pagarle a este carrier. Este tiene que pagarle a este carrier. Y finalmente acá llega. ¿Sí ven cuántos saltos hizo para llegar hasta acá? Entonces, ¿por qué es costoso? Porque tiene que ir pagando, primero cumplir
con el costo que es la base que tiene que pagarle a los proveedores internacionales. Y finalmente tiene que tener una ganancia, pues. Entonces, ¿qué va a ser la ganancia? Tiene que ser menos lo que le va a cobrar al usuario. Tiene que ser lo que le cobra menos el costo que le va a tener a todos los carriers internacionales. El que genera la llamada siempre va a tener que pagar el costo por la interconexión. Entonces, no sé si contesté tu pregunta por qué es tan caro. Sí, Inge, ya me quedó bastante claro cómo funciona el costo. Listo, entonces así es como funciona una red de telefonía. Y estos ahora son troncales SIP, todas son troncales SIP entre proveedores, todas son IP aquí. Son troncales internacionales. Es parecido al Internet para que se den cuenta. Bueno. ¿Qué más? Dice, analizar e investigar temas relativos a la universalización del acceso mediante la banda ancha y reducción de la brecha digital, lo que hablamos, ¿no? Con el fin de promover acciones y buenas prácticas tendientes a lograr la inclusión y a proporcionar apropiación social de las telecomunicaciones, tomando en consideración la igualdad de género, etc. Estudiar los aspectos relacionados con la prevención, detección y control en materia de fraude. Este es sumamente importante. Dice, con la prevención, detección y control en materia de fraude. ¿Por qué creen que hay departamentos de fraude en todas las empresas grandes como Claro, Movistar, CNT? El Arcotel tiene una dirección de fraude. ¿Por qué es importante el tema de fraude? ¿Quién me puede decir? Siguiente, Robinson Ordóñez. Robinson Ordóñez. Perdón, Inge, no le escuché bien la pregunta. ¿Puede repetirme? Claro. ¿Por qué es importante? Dice aquí, dice un objetivo del Comité Consultivo Permanente 1. Dice, estudiar los aspectos relacionados con la prevención, detección y control en materia de fraude de servicios de telecomunicación. Y yo le preguntaba, ¿por qué la gente tiene departamentos de antifraude? Porque es importante, las empresas tienen, Claro, Movistar, CNT, el Arcotel tiene una dirección que detecta el tema de fraude, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? Yo creo que es muy importante. El tema del firewall es bastante importante porque debido a que existen puertos de entradas, cualquier persona puede acceder a ellas y robar la información que contienen. No, fraude estamos hablando, fraude, no de seguridad de información, fraude tecnológico. Claro que debe haber firewall, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es importante el fraude? De tener oficinas que detecten el fraude. ¿Por qué es importante? Porque debido al fraude... ¿Qué genera el fraude? ¿Qué genera el fraude? Existen organizaciones que se dedican a fraude. Esto hace que las empresas quiebren o... Perfecto, esa es la tema respuesta. financiero detenga sus finanzas. Parte de eso. Ya, perfecto, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Lo que por ahí dicen, evitar cobro excesivo, corte por el mal uso de los servicios. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó en la vida real cuando trabajaba en Claro ya hace algunos años. Claro instala troncales telefónicas SIP y a un cliente X de una empresa grande del Ecuador le dio una troncal SIP. ¿Qué pasó a esa empresa? Le hackearon desde la India, le hackearon a su central y generaron en 2 días llamadas hacia África, hacia varios países de África, y le generaron en 2 días $30,000 de facturación, solo en 2 días. Y él mensualmente facturaba $3,000, pero en 2 días le facturaron 3,000. Entonces tuvimos la reunión, yo fui a la reunión, fue la parte legal, le explicamos técnicamente lo que la seguridad es de Claro, y él nos indicaba cómo tenía su central. Lo que había pasado es que a él tenía publicado su central hacia el internet, mediante una IP pública, le hackearon por el internet, se entraron y le generaron la llamada. Pero ¿qué pasó ahí? Claro, lo que tiene es una oficina de detección de esto de fraude, y detectaron que primero había un número de llamadas excesivas que no correspondían a lo que habitualmente hacía. Y segundo, los destinos eran el tema de África. Si ustedes ven, como su compañero dice, el costo por minuto a Estados Unidos, ¿cuánto será el costo por minuto llamar a África? Entonces, esos temas de seguridad se detectaron por el tema de que hay una persona o un departamento que detecta el tema antifraude. ¿Y qué pasó?
Esta empresa no pagó los $30,000. ¿Qué pasó? Le generó costo a la empresa porque ya le vimos que el que genera la llamada paga. Entonces, claro, tenía que pagar el tema de conexión hacia esos países. Entonces, eso ya va a un ámbito legal, ¿no es cierto? Entonces, puede crear quiebres de empresas. ¿Qué pasaría si no hubieran detectado a tiempo los 2 días? Si se detectaba a fin de mes. Hubieran generado miles y miles de dólares de pérdidas a esa empresa, tanto al cliente, tanto al proveedor. ¿Qué pasa el Arcotel? El Arcotel detecta los bypass telefónicos, que son lo mismo, ¿no es cierto? Ese bypass telefónicos y ellos también tienen una dirección que ve y detecta tráfico inusual hacia varios países y mandan alertas y también analizan y buscan dónde están y van, y si no tiene un título habilitante, si es alguien un bypass, pueden llegar a temas penales y civiles. Entonces, el tema de, como bien dice ahí Lenny Ramírez, el mal uso de los servicios. ¿Qué más? Promover el estudio y discusión y adopción de medidas para el control de terminales móviles hurtados, falsificación y adulterados y no conformes. ¿Qué pasa? Hay un acuerdo o se está buscando un acuerdo entre Colombia, Perú y Ecuador, entre los miembros de la CAN, entre los teléfonos robados en Perú o en Colombia no puedan funcionar en esta región del país. Entonces, ¿cómo es? Se pasan las bases de datos de los emails. Estos emails como las cédulas de celulares, entonces el Arcotel notifica todas las telefonías celulares y esos celulares no permiten funcionar. Es lo mismo cuando pasa un celular no está homologado, que ya lo veremos más adelante. Listo. Vamos a ver ahora el segundo grupo de trabajo del Comité Consultivo Permanente. Este es el grupo de trabajo sobre despliegue de tecnologías y servicios. Hablamos de políticas ahorita y ahora vamos a hablar el de despliegue de tecnologías y servicios. Este grupo se concentra en promover la implementación de tecnologías, servicios existentes y futuras a fin de proporcionar una infraestructura de telecomunicaciones interoperable, innovadora y confiable y alentar su uso. ¿Qué servicios creen que estarán hablando en la actualidad? Porque dice servicios existentes y futuros. ¿Cuáles serán los servicios que estarán hablando actualmente? De telecomunicaciones. ¿Qué servicios estarán hablando? El 5G, ¿no es cierto? El 5G, perfecto. El 5G, el Internet de las Cosas. Nuevos servicios que están saliendo en la actualidad. Tomando en cuenta aspectos como interconexión, conectividad, ciberseguridad, que es importante, servicios, aplicaciones de infraestructura y normas. Todo eso analiza este grupo de trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? Los términos de referencia de este grupo: identificar y evaluar cuestiones técnicas relacionadas con el servicio, la arquitectura y normas y protocolos y su análisis de conformidad que se requieran para la interconexión o interoperabilidad de las redes de comunicaciones existentes y futuras, sean estas alámbricas e inalámbricas. Entonces, evalúan ya las cuestiones técnicas de servicios y arquitecturas de nuevos servicios. ¿Qué estarían hablando? Del 5G, ¿no es cierto? Del aspecto inalámbrico. Del técnico, bueno, aunque eso ya lo ve el otro comité consultivo, el 5G, pero puede ver del Internet de las Cosas o cosas que sean nuevos protocolos de comunicación a través de fibra, etc. Elaborar marcos, arquitecturas e hipótesis para promover una mejor comprensión de las nuevas infraestructuras, servicios y tecnologías afines a la región de las Américas, considerando aspectos tales como la convergencia y evolución de las redes sobre servicios y aplicaciones. Esto es importante. Habla sobre la convergencia de nuevas redes. ¿Qué se llama? Yo este término lo oí, creo que hace, ¿cuántos serán? Ya unos 10 años lo oí cuando estudiaba en la ingeniería. Hablaban redes de nueva generación. ¿Qué son las redes de nueva generación? ¿Alguien ha oído escuchar este término? ¿Alguien ha oído las redes de nueva generación o redes convergentes? ¿Alguien ha oído sobre las redes de nueva generación? Bueno, una pregunta más fácil. ¿Qué se está actualizando actualmente para llamar? ¿Qué se utiliza para llamar actualmente? ¿O qué utilizan más? Va a ser una que soporta varios servicios. Que soportan pues, voz IP, ¿no es cierto? El WhatsApp. Les prometo que ahora están utilizando más WhatsApp más que sus datos o su telefonía fija o su telefonía móvil. ¿Cómo es la comunicación a través del WhatsApp?
¿Qué utiliza? ¿Qué protocolo utiliza? ¿Cuál es el protocolo más importante que utiliza el WhatsApp? ¿A través de qué utiliza? IP, ¿no es cierto? Esas son las redes de nueva generación. Todo va a converger hacia el mundo IP. Ya está pasando en la actualidad. Ya vemos que la televisión, Netflix es IP. Amazon Prime es IP. La gente ya está viendo más de eso. Va a desplazar la televisión. ¿Qué más estamos utilizando? El WhatsApp. La videollamada a través de IP. Ya no estamos utilizando la comunicación ni la conmutación de circuitos. Ya no estamos utilizando la telefonía fija, la telefonía móvil. Entonces, todos son convergencias de nueva generación y evoluciones de redes. Y eso es, ya les comento, eso vi hace 10 años y actualidad ya, yo pensaba que no iba a llegar el momento, pero ya actualmente ya se ve que sí estamos llegando a eso. ¿Qué será dentro de 10 años, no? Todo ya será a través del IP. Con el Internet de las cosas. El Internet de las cosas dice que todos los dispositivos van a tener una IP y se van a poder monitorear a través de la nube. La casa, la lavadora, las luces, la radio, el equipo, el mini componente. Entonces, todo va a convergir al mundo IP. Entonces, cuando estén dentro de 10 años, acordaránse de eso y me comentan si se ha cumplido. Pero se convierte en algo más propenso a hackear, por ejemplo, si es así. Claro, pero ¿qué viene con eso? Ya viene el tema de seguridad. ¿Qué tiene que ser? Como lo que pasó WhatsApp. WhatsApp, ¿qué pasó? WhatsApp al principio era hackeable, ¿no? Y ahora utiliza otro tipo de encriptación que ya no es tan hackeable. Entonces, ¿qué tiene que venir aparte de la IP? Es un tema de comunicación, pero también tiene que venir el tema de lo que les decía, ¿no? Calidad, disponibilidad y seguridad. Entonces, todo tiene que venir de la mano. Entonces, tendrá que venir nuevos mecanismos de inscripción. Listo. ¿Alguna pregunta? No, Inge, bastante claro está. Estudiar los aspectos de seguridad relacionados con las redes de telecomunicaciones y las TICs, gubernamentales y no gubernamentales. Promover la coordinación, planificación y consenso entre los Estados miembros respecto a crear confianza y seguridad en el uso de tecnologías de información y comunicación TICs en la región, incluida la ciberseguridad, lo que hablamos ahorita también, tema de ciberseguridad. Identificar y evaluar cuestiones técnicas relacionadas con los planes numéricos. Esto va con las redes de convergentes, ¿no es cierto? Hay que ver cómo, ustedes saben que en cada país tiene su prefijo, ¿no? El 593, Estados Unidos el 1, México 57. Entonces hay que ver cómo se relaciona con las redes convergentes IP. Entonces van sacando nuevos protocolos para que puedan unirse estos dos, ¿no? El plan de numeración con las redes de nueva generación. Y cuando veamos el plan de numeración, vamos a ver que hay unos protocolos que ha recomendado la OIT. Estudiar el ecosistema del Internet, incluida la gobernanza del Internet, las gestiones de dirección IPv6, IPv4, IPv6, intercambio de experiencias. Esta es otra cosa que he escuchado hace años, que ya va a desplazar el IPv6 al IPv4, aún no pasa, veamos a futuro, ¿no? Pero ya poco a poco se va dando estos cambios. Estudiar las nuevas tecnologías y tendencias tecnológicas a fin de promover el desarrollo de capacidad en los Estados miembros y una mejor comprensión de su impacto innovador en los usuarios de red, lo que es nuevas tecnologías y tendencias. Estudiar las actividades para el desarrollo de normas de la UITT, que es el sector de desarrollo, y de organizaciones de normalización relacionadas con las normas tecnológicas, información y comunicación, todo lo que es protocolos, ¿no es cierto? Enfocándose en la evolución de redes convergentes, lo que ya acabamos de hablar. Vamos a ver el último grupo de trabajo. Bueno, hay los grupos ad hoc, pero este es el último grupo que es importante que conozcan. El grupo de trabajo para preparación y seguimiento para las diferentes asambleas. Entonces, básicamente, ¿qué va a ser? Preparativos regionales para la Asamblea Mundial de Normalización de Telecomunicaciones, la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, de todas estas de la OIT. ¿Qué van a llevar? Van a preparar las propuestas interamericanas, las propuestas como región que vamos a llevar a las diferentes asambleas y conferencias. ¿Cómo lo va a lograr? Desarrollando posiciones comunes entre todos los países del continente americano y miembros y elaborar propuestas interamericanas sobre los temas de telecomunicaciones TICs previstos en asambleas y conferencias regionales, las cuales se van a llevar hacia las conferencias de la OIT.
Identificar los asuntos que sean relevantes para la región relacionados con las actividades del sector de normalización de las telecomunicaciones y desarrollo de la OIT, con el fin de discutir posibles soluciones y elaborar propuestas para encarar dichos asuntos. Coordinar la designación de voceros para la presentación y defensa de propuestas interamericanas hacia la OIT. Entonces, ¿quién va a representarnos, no? ¿Quién lleva la voz por parte de la CITEL? Coordinar el trabajo de la CITEL durante las conferencias regionales y mundiales de telecomunicaciones. Como ven, todo es un tema coordinado. Entonces, para este grupo se trata todo lo que es para la asamblea, la coordinación, preparar las propuestas, el temario, quién va a ir, etcétera. Coordinar con los grupos de trabajo los temas de interés mutuo. Si hay un grupo de trabajo que tengan que hacer con otro, ¿no es cierto? Puede ser con el de políticas, con el de tecnología, etcétera. Dar seguimiento a los resultados de las reuniones regionales y asambleas de conferencias mundiales. ¿Cuál es el resultado final? Y dar seguimiento. Y revisar los programas, estructuras y métodos de trabajo de la UITT y UITD, ¿no es cierto? Del sector de normalización y el sector de desarrollo para presentar contribuciones como región. Y estos son finalmente el grupo ad hoc. El grupo ad hoc se trata de que se enfoca en proyectos específicos. Podemos ver aquí, dice redes alternativas de telecomunicaciones de emergencia, conectando a los desconectados, esto es en el Caribe, guía de soluciones técnicas para responder a iniciativas y desastres naturales. Entonces son temas ya específicos y por eso crean grupos ad hoc que solo van a tratar y dar seguimiento a estos temas específicos. Listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre la clase de hoy día? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Listo. Entonces, si todo quedó claro, entonces no se olviden de hacer el foro y el deber, por favor. Hagan el foro y el deber. Hagan las cosas con las indicaciones que se comentan. Aprovechen, ahorita hay unos 10 minutos y pueden hagan el foro de esta semana, que están los conocimientos frescos, ingresen, hagan el foro. Y si no hay ninguna consulta, nos estaríamos viendo la próxima semana. Sí, yo tengo una consulta, ingeniero. Claro, dígame. Acerca de los foros, ¿tiene una calificación? Sí, los foros, lo que mencionaba en la clase número 1, ¿no? Yo tengo 2 notas por semana, el foro y el deber. Yo saco el promedio y esa es la nota semanal. Si solo hacen el foro, es dividido para 2. Si hacen solo el deber, es dividido para 2. Si quieres, puedes revisar en la clase grabada de la semana 1. Ahí al principio está toda esa indicación. Gracias. Alan Espinosa. ¿A qué hora se conectó? ¿A qué hora se conectó a clase? Ingeniero, a las 9:20 más o menos. Y un poquito tarde, por lo que ahorita estaba sin internet y estoy con los datos de celular. Bueno, le voy a poner ya por esta ocasión. Pero yo ya una vez pasado la lista, ya. Muchísimas gracias, Inge. Es que también recién es la primera clase que Claro, tengo. entiendo. Bueno, no hay problema. Muchas gracias. Listo. Si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima clase. Que tengan un buen día, un buen resto del día que queda. Nos veríamos la próxima clase.